hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Tauro. Hola, Tauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me imagino que excelente. Tauro siempre está bien, claro que sí. Y si no se lo inventa, ¿verdad? Yo aquí, tu amiga Jenny de Sol Tarot, una semana más contigo para ver estas hermosas energías que te rodean. Las decreto de una vez. Soy tu amiga Jenny de Sol Tarot y vamos a ver cómo están esas energías, Tauro. ¿Cómo están esas que te está rondando para esta semana? No le voy a hacer ninguna pregunta en particular al tarot para que sea completamente libre de manifestarse. Con tu permiso. Excelente, Tauro. Comencemos. ¡Oh, Tauro! ¡Qué bien! ¡Qué bellos! Mis Tauros están en una energía bastante bonita. Te salió de inicio el arcano mayor de los amantes, arcano mayor número 6, regente del signo de Géminis. Perfecto, Tauro. Me encanta que este sea el eje central de tu lectura de esta semana. Mis cariñosísimos y preciosos de Tauro. Vamos a hacer una carta para ver qué está favoreciendo o qué puede estar hasta bloqueando esta energía. ¿Qué va a estar favoreciendo? Ok, mira, te comento algo, Tauro. Vamos a hablar aquí tú y yo un poquito, acércate. Tú, posiblemente, esto va dirigido por un grupo muy particular de Tauros, ¿no? Has tenido discusiones recientemente con tu persona ideal. Has estado un poquito conflictuado, han estado discutiendo, han estado atravesando como con momentos un poquito complicados y difíciles a manera de comunicación. Te comento algo, Tauro, no me extraña porque teniendo aquí el arcano mayor número 6 de los amantes que rige el signo de Géminis, teniendo aquí al 5 de bastos que tiene que ver mucho con las comunicaciones, con conflictos, te recuerdo que estamos en el mes de cumpleaños de Géminis y en Géminis puede ver favorecidas o perjudicadas todo lo que es tema de comunicación, todo lo que es tema de entendernos, ¿no? A nivel verbal, a nivel de expresión. Ten cuidado si estás teniendo ciertos altercados con tu pareja o con tu socio en tu trabajo, con esas personas con las que has tenido, con las que tienes convenios, con las que tienes contratos firmados, con las que tienes responsabilidades a nivel de vínculo, porque pueden estar habiendo ciertas circunstancias de conflictos. No caigas en eso, Tauro. Entiende que esto va a ser temporal, momentáneo. Esto no va a ser tal. Me están diciendo que muchos de mis amigos de Tauro o mis amigas de Tauro están en pareja o tienen socios del signo de Sagitario. Por favor, un poquito de cuidado con esto. No queremos discutir más de la cuenta. Queremos dar, la idea es que nos demos a entender lo mejor posible. Que llegue lo que queremos que llegue. O sea, que no llegue, que no hablemos de árboles y la otra persona entienda cotufas, por ejemplo. Vamos a hablar corto, pausado y conciso. Sin mucha energía en lo que decimos, con tranquilidad, porque pueden haber ciertas turbulencias en las comunicaciones. Muy bien, Tauro. Vamos a ver precisamente qué es lo que está pasando aquí. Mira. Por toda la línea es tema familiar, pueden haber discusiones a nivel económico. A ver, ¿cómo te explico? De repente están intentando, puede ir desde lo más trivial hasta lo más fuerte, porque de momento estoy sintiendo una energía de grandes conflictos, pero sí como que no nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, temas como que a dónde ir, dónde llevar a los niños, dónde comprar algo, dónde hacer esto, dónde... Preguntas así entre pareja o qué logo ponerle a nuestra empresa o qué herramienta utilizar para vender más, temas triviales que pueden generar mayor incomodidad si no se manejan con delicadeza. Y me están diciendo que mucho está tirando por la parte de la economía, de lo que genera dinerito, ¿no? De eso que estamos trabajando. Por eso hay que tener cuidado con estas cosas, no mezclar las aguas. Si tu pareja es tu socio o tu socia, hay que tener especial cuidado porque cuando hay estos temas emocionales, así con estas movidas energéticas, lo último que queremos es llevar las discusiones de pareja al trabajo o el trabajo a la vida de pareja. O sea, hay que tener muchísima inteligencia emocional para separar estos dos ámbitos.
Entonces aquí te lo están diciendo, para que no se vean perjudicado esto, es importante comunicarse bien, hablar y evitar las discusiones, Tauro. Me encanta que de momento está todo como que a nivel bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo van las cosas, como que una prevención. Y si estás ya en este conflicto, pues simplemente, pues ya sabes qué hacer. Ya sabes qué hacer, guerra avisada no mata soldado. Y si lo matas por descuidado. Vamos a ver qué evento del pasado llevó a esto. Ok, sí. Aquí me están diciendo claramente que fue el inicio de algo. La discusión puede ser porque estén discutiendo por inicio. Puede ser que se esté dando, se haya originado o ya se originó por el inicio de una empresa, por el inicio del cambio de casa, por un cambio de colegio de los niños, por un viaje, por muchas cosas, pero se te está pidiendo precisamente a ti, Tauro, que tengas mucho cuidado de no caer en conflictos porque sabemos muy bien que tienes un carácter un poquito impetuoso. No estoy hablando con todos mis Tauros porque por supuesto que no todos son iguales, pero que tengas atención cuando hayan inicios y más que todo se afectan a tus seres más cercanos, a tu socio de vida, tu socia de vida, tu pareja o a tu socio o socia de trabajo. Ten cuidado cuando estén planteándose inicios de cambios de cualquier cosa y no discutir, porque no va a llevar a buen puerto esa discusión. Tauro, me encanta tu energía. Vamos a ver cómo estás tú a nivel de pensamientos, a nivel mental, qué es lo que tú profundamente estás pensando y sintiendo en este momento. Mira, otro as, aquí tenemos unas de oro. A ti lo que te está importando ahora mismo definitivamente es producir dinero. Pues ya lo estoy viendo. Aquí de repente tú te estés conflictuando un poco porque estés viendo que la forma en que se va a iniciar a X o Y circunstancias no le estás viendo que vaya a producir mucho dinero, que no vaya a ser rentable, no te esté gustando posiblemente por donde estén tomando las cosas. Déjame decirte, Tauro, que tiempo al tiempo, que no merece la pena perder algo importante, algo muy importante, por quizás algo que se pueda comenzar y que si no va bien, pues mira, no pongas todos los huevos en una sola canasta, pero también dale oportunidad a otras personas, a la persona que está contigo, de tomar decisiones, de opinar y lleguen a un medio para evitar conflictos. Yo sé que esto es inteligencia emocional y yo sé que tú tienes mucho de esto, pero vas por el camino del centro, vas bien, vas bien. Y si escuchas este consejo, a aquellos Tauros que tienen esta circunstancia, les va a ir mejor. Porque es importante que un amigo, que una amiga nos dé consejos bonitos, ¿no? Y justamente antes de que ocurra algo de lo cual nos podamos hasta lamentar, porque quizás sea algo infructuado, o sea, algo que no tenga sentido, ¿no? Pero que igual se va a hacer, igual estoy viendo éxito y abundancia en tu camino, igual estoy viendo fortuna, o sea, no me están apuntando que sea algo potencialmente grave, por así decirlo. El futuro de aquí, bueno, el futuro te está diciendo la justicia, arcano mayor número 11, de que esto te viene por justicia divina, de que esto es algo que está muy bien atado a nivel energético, a nivel celestial. Aquí veo prosperidad, veo balance, veo equilibrio. Si tomas la decisión correcta, si no caes en provocaciones, si no caes en discusiones innecesarias, aquí se va a repotenciar un vínculo, se va a repotenciar la parte económica, se va a repotenciar los inicios y se va a fortalecer lo que es el vínculo económico familiar, Tauro. No es poca cosa lo que está en juego, ¿eh? No es poca cosa. Porque te digo algo, una bola de nieve comienza siendo una piedrita, ¿sabes? Una gran bola de nieve. Así que merece la pena prestarle atención a los pequeños detalles, a los pequeñísimos detalles, tener mucho cuidado con lo que decimos, mucho, porque no sabemos cómo se ha tomado del otro lado. Y quizás lo decimos de la manera más bonita, pero así no llega. Y puede lastimar, puede herir, puede hasta romper sociedades. Pero aquí veo la justicia presente, aquí veo equilibrio, veo balance, veo ecuanimidad, mucha ecuanimidad, y que estas uniones y estos proyectos están bendecidos por la divinidad. Wow, Tauro, me encanta. Me encanta porque tú tienes una potencia bastante grande. Aquí vamos a ver cómo estás tú presente en este instante con respecto a esta energía. Tienes el mundo en tus manos. Tienes el mundo en tus manos.
Aquí yo estoy viendo posiblemente, claro que sí, se cerró algo y se está viendo otra cosa a nivel de proyectos. Aquí pueden haber viajes, pueden estar habiendo viajes, que veo mucha energía iniciática. ¿Por qué? Porque tenemos dos haces. Tenemos dos haces. Aquí yo siento que aquí va a haber como un equilibrio en la parte de tomar una decisión, posiblemente de irse a un grupo de familia, de viaje, de mudarse de país, de cambiar de trabajo radicalmente. Y esto va a ir muy bien. Va a ir muy bien. Ya veo por qué son los conflictos, por qué las discusiones, porque no es poca cosa. Wow, wow, wow. Aquí veo muchos amigos de Tauro con sus familias que van, o su familia, sí, pareja, hijos, que pueden iniciarse en algo nuevo. Qué bonito. Me encanta. Vamos a ver aquí humildemente lo que está rodeando estas situaciones. Mira, ¿ves? Despejada la lectura. El arcano mayor número 13, otro arcano mayor de muerte y renacimiento. Esto está hablando de morir de un sitio y nacer en otro, pero tú no quieres hacerlo solo. Ya veo por qué la discusión. Tú lo quieres hacer con tu grupo, con tus seres queridos, con tu familia. Ese es el conflicto que hay. Pero no te preocupes, Tauro, todo va a salir bien. Yo sé es que Tauro quiere tener un equilibrio entre la familia, el dinero y todo junto. Y lo logras, que lo más fuerte. Mira, aquí lo logras. O sea, aquí logras ese equilibrio que tanto te gusta, que de eso depende la vida de mis amigos de Tauro. Tauro no puede vivir si no tiene todo equilibradito en cuanto a familia, dinero, hogar, casa, coche. O sea, siempre tienes que tener todo muy bien atadito. Y mira, aquí se ve claramente que lo logras. Lo logras, te sales con la tuya, Tauro. Enhorabuena, qué bonito. Que haya uno que otro conflicto de por medio, pues sí, lo va a haber. Lo va a haber, ya no me preocupo tanto como al principio porque me estoy dando cuenta de por dónde, de esta energía tuya, taurina, tan potente, ¿eh? Te sales con la tuya. Cambian completamente de ámbito. Tú estás diciendo, pero háganme caso que yo sé lo que estoy diciendo. Entonces, por eso es el tema, ¿no? Que puedes que pase esto, puede que pase aquello, pero tú estás, no, que esto va a ir bien. Y mira, sí que va a ir bien. Está excelentemente aspectado. Wow, esta lectura puede que no resuene con todos mis Tauros, imposible. Pero si resuena contigo, me gustaría muchísimo que me dieras un like, que te suscribieras y que me hagas comentarios en la cajita de comentarios. Me encantaría leerte, por favor. Vamos a ver hacia dónde va esto. Ya me entró la curiosidad. Yo soy medio cotilla. Cambio de perspectiva completamente. Mira, van 4 arcanos mayores que han salido así. 5 con el primero y ya van 4. Son 5 arcanos mayores, pero los últimos 4 me han salido. Gracias. Cambio de perspectiva, cambio de visión, cambio de ambiente, cambio de todo. Aquí hay un cambio, pero total. Un cambio abrupto. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y el que faltaba, arcano mayor, 16 de la torre. Bueno, Tauro, yo no sé, algunos de mis amigos de Tauro que están aquí escuchando este mensajito, yo no sé qué van a hacer. Quizás algunos se me vayan hasta para, no sé, para la Luna, para Marte, para Dubái, no sé. Pero esto es un cambio total. Esto es, por eso es que sentí al principio una energía tan potente con estos amantes y con esta carta de conflictos, porque esto es cortar completamente con algo y iniciar una vida nueva. Mira cómo va a estar esta carrera, ¿no? El mundo, la muerte, el colgado, la torre. O sea, aquí hay un cambio muy potente que se cambia una vida por otra, pero por otra muy brillante, Tauro. Vamos a sacar aquí una carta de este maravilloso oráculo de la sabiduría. Tauro, hermosas decisiones que estás tomando y te van a beneficiar a ti y a tu hermosa familia, claro que sí. O a tu entorno laboral. Muchos de mis amigos de Tauro puede ser que estén trabajando a nivel online, que estén haciendo, que sean creadores de contenido, puede ser, porque aquí veo mucho movimiento en esta carta, mucho no quedarse en un sitio, sino es que cuánta potencia. Tauro, me encantaría muchísimo leerte. Yo de momento no estoy haciendo lecturas personalizadas, pero sí tengo en mis planes empezar a hacer interactivos en este canal, lecturas interactivas de temas varios. Me gustaría, por favor, que me ayudaras.
Si tienes algún tema en particular que te gustaría que tratásemos aquí, pues escríbeme en la cajita de comentarios y con muchísimo gusto vamos a empezar a hacerlos. Rectificar y perdonar. Ok. La carta 52, el oráculo de la sabiduría. Aquí nos están hablando que de un constante saber de que lo único constante en la vida es el cambio. Lo único constante es lo que siempre se está variando, que no hay que enraizarse con nada, hay que estar libre de equipaje, rectificar lo que haya que rectificar, perdonar lo que haya que perdonar, soltar todo, andar sin ataduras, cortar por lo sano. Wow, Tauro, me encanta tu energía. Vamos a sacar una cartita también de apoyo acá. El número 52 va a ser muy importante para ti esta semana, Tauro. Si quieres, búscalo en internet por lo que significa el significado espiritual del número 52. Y rectificar es de sabios y perdonar es de dioses. Y tú eres un dios, una diosa, claro que sí. Vamos aquí. Tenemos, Tauro. Reconoces en la desesperación una oportunidad. Reconoces en la desesperación una oportunidad. En ella hallarás el regalo del despertar. Bueno, Tauro, dime, si estás iniciando algo tan potente como esto, dime tú qué persona dormida puede estar haciendo algo tan maravilloso, puede estar arriesgando sabiendo que no va a perder. Ya tú no tienes miedo, tú venciste cualquier miedo que podías haber tenido, tú te sabes dueño y dueña de tu vida, te sabes completamente bendecido. Me están diciendo para ti que el mayor regalo que tienes en tu vida es el estar despierto, el haber despertado, y con ello el éxito está garantizado, Tauro. Número 52, número 21 para ti. Gracias por estar aquí. Un besito y hasta la próxima.